Derivadas con formulario, derivadas inmediatas de suma resta. Para derivar una suma resta equivale a derivar cada término algebraico del polinomio. Ejemplo. Acá tenemos un polinomio. Recordarles que un polinomio es la unión de dos o más términos algebraicos unidos por un signo ya sea positivo o negativo. Al número que lo acompaña una variable se le denomina coeficiente y al número que no tiene variable se le denomina constante. Entonces vamos al formulario y vemos cómo es la fórmula de la derivada en la suma resta. Y efectivamente aquí vemos que es derivar cada término algebraico conservando el signo que los une. ¿Sí? Pero también debemos considerar algunas otras. Por ejemplo, la derivada de una constante que es 0. La derivada cuando la variable no tiene exponente equivale a 1. Y la variable cuando tiene exponente equivale a bajar el exponente, poner la variable y al exponente disminuirle 1. Aplico la nomenclatura de la derivada en la función y digo la derivada de la función con respecto a x es el coeficiente que es menos 6 por la derivada de x al cubo con respecto a x más el coeficiente que es 4 por la derivada de x cuadrado con respecto a x menos 8 por la derivada de x con respecto a x menos la derivada de la constante 10 con respecto a x. Y entonces si observamos tenemos estos tres casos, ¿sí? En la suma resta, estos tres casos. Estas formulitas no debemos de perderlas de vista cuando estemos derivando. Y entonces obtengo lo siguiente, equivale aquí a bajar el exponente, conservar el coeficiente bajo el exponente por la variable el exponente menos 1, más 4 veces multiplicado por el exponente por la variable y al exponente le disminuyo 1, menos 8, pero aquí como es una variable que no tiene exponente, equivale a 1, lo pongo, menos la derivada de una constante que es esta formulita que me dice que es 0. ¿Sí? Lo pongo indicando que es 0. Y hago lo pertinente. 6 por 3, 18, menos por más te da menos. 3 menos 1 es 2. 2 menos 1 es 1. Se supone que aquí ya no se pone, se infiere que es la unidad. 4 por 2, 8. Menos por más te da menos. 8 por 1 es 8. Y el 0 que ya no se pone. Y ese es nuestro resultado. Otro ejemplo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una combinación. ¿Sí? Entonces vamos a al formulario y vemos a qué equivale la derivada del seno. Y aquí está, que es igual al coseno de su argumento. En este caso el argumento es u, pero no es problema porque aquí tenemos x, es lo mismo. Entonces, pero también estas formulitas nos van a apoyar demasiado. Estas formulitas son nuestros caballitos de batalla, por decirlo de una forma, ¿sí? Y aquí nada más aplicamos esto. ¿Por qué? Porque tenemos esta variable elevada al exponente. Entonces hago el planteamiento de la derivada, digo la derivada de la función con respecto a x, de la derivada de x cuadrado con respecto a x, más la derivada del seno de x con respecto a x. Y obtengo esto, bajo el exponente por la variable elevada al exponente menos 1, más, en lugar de poner el seno de x, ahora va a ser el coseno de x. Y ya nada más 2 menos 1 es 1 y obtengo 2x más coseno de x. Ese es nuestro resultado de la derivada de la función. Bien, no perdamos de vista estas formulitas porque estas nos van a apoyar demasiado, ¿sí? Tenemos un polinomio, pero está combinado, ¿sí? Tenemos un término algebraico, un coeficiente por una función trigonométrica, que es la cosecante, más 2 veces una función logarítmica. En este caso es un logaritmo natural y una constante, ¿sí? Aquí pues ya vamos a aplicar esto y esto, estas dos, o sea, pero además vamos a ver en el formulario cuál es la derivada de la cosecante y del logaritmo natural. Y encontramos esto. La derivada del logaritmo natural del argumento es 1 entre su argumento. Y la derivada de la cosecante del argumento es igual a menos cosecante del argumento por la cotangente del argumento. Entonces, hago el planteamiento y digo menos 5, que es el coeficiente por la derivada de x a la 4 con respecto a x, más 3 por la derivada de la cosecante de x con respecto a x, más 2 veces la derivada del logaritmo natural con respecto a x, menos la derivada de una constante.
y aquí está la derivada de una constante es 0. La derivada de una variable elevada a un exponente equivale a bajar el exponente, ¿sí? Que aquí está, bajo el exponente, conservo el coeficiente bajo el exponente, multiplico por la variable, al exponente le disminuyo 1, más 3 veces la cosecante, pero al derivarla es menos cosecante del argumento por cotangente del argumento, más 2 veces la derivada del logaritmo natural, que es 1 entre su argumento, ¿sí? Menos la derivada de una constante que es 0, aquí está, ¿sí? Y ahora sí hago las operaciones pertinentes y obtengo el resultado, ¿sí? Esto es menos por más, menos 5 por 4, 20, 4 menos 1, 3, menos por más te da menos 3, cosecante de x, cotangente de x, más 2 por 1, 2 entre x, menos 0. Eso es todo, que tengan una excelente tarde.